día de hoy vamos a ver la primera parte de esta clase, que se acerca sobre la progresión aritmética. Pero para nosotros poder estudiar qué es una progresión, tenemos que empezar con la definición de qué es una progresión en general, ¿sí? ¿Qué es una progresión? Vamos a ver aquí. Entonces, la progresión nos dice que es, en este caso, conocida también como sucesión. Y se van a dar ejemplos, ¿sí? Ejemplos que nosotros hemos visto en la vida cotidiana. Una sucesión o progresión matemática es un conjunto ordenado de objetos matemáticos, generalmente números, donde en este caso vamos a ver un pequeño ejemplo, ¿sí? Vamos a ver un pequeño ejemplo que podría ser el siguiente. Miren, ¿ya? Y como les dice, una progresión o una sucesión no necesariamente tiene que ser algo matemático numérico. Por ejemplo, les voy a poner aquí una sucesión de figuras geométricas, miren, ¿ya? Y ustedes me van a decir qué está pasando. ¿Qué estará pasando? ¿Quién me dice? Que se Lice, es como repite. si fuera una secuencia de Esa. repetición. Muy bien, miren, del cuadrado se va al triángulo, del triángulo al círculo y del círculo regresa al cuadrado. Del cuadrado otra vez el triángulo y del triángulo al círculo. ¿Cuál será la siguiente figura que debería estar aquí? El, Rectángulo. cua- ¿El Cuadrado. cuadrado o el el, rectángulo? tria- Ya. Rectángulo. el cuadrado, porque se está Listo. la secuencia de repetición. ¿Y la siguiente cuál sería? Un Círculo. Triángulo. triángulo. Miren, esa es una progresión, en este caso de figuras, ¿no? No necesariamente tienen que ser con números, para que más o menos estén dando ustedes una idea. Ahora, muy bien, cada vez que nosotros veamos este tema de aquí, vamos a utilizar una notación especial. Y esa notación es la que tenemos aquí abajo, que dice A sub 1, A sub 2, A sub 3. Y esto es nada más ni nada menos que la posición. Este va a ser conocido como mi primer término. El siguiente va a ser mi segundo término. Y así hasta los términos que yo tenga, ¿no? Sexto término. En el caso que nosotros acabamos de analizar, miren, simplemente si yo aquí tenía que era el cuadrado, el triángulo, el círculo, miren, el cuadrado ha sido mi primer término, el triángulo mi segundo término y el círculo mi tercer término. Esta es la notación con la que se va a trabajar. Ahora, muy bien, las sucesiones nosotros encontramos en varias situaciones. Y una de las situaciones más especiales donde nosotros, créanme que hemos visto, pero nunca lo hemos analizado de una manera matemática, es en la naturaleza. Y vamos a ver con un ejemplo, que este ejemplo es la sucesión de Fibonacci, ¿ya? Y esta sucesión de Fibonacci nosotros las vemos en la naturaleza. Como pueden ver, ahí estamos viendo unas plantitas con cierto número de pétalos. En el primer ejemplo, ¿qué me dice? ¿Cuántos pétalos tiene mi primer ejemplo? Un pétalo. Uno. Hemos visto nosotros esta plantita de aquí. Sí, ¿no es cierto? La Sí. siguiente, ¿cuántos dice que tiene? Dos, Dos. Dos. uno Dos. y dos. La siguiente, ¿cuántos tiene? Tres. Tres. Uno, dos y tres, mire. La siguiente, Cinco. Cinco. uno, dos, tres, cuatro y cinco, mire. Sí. La siguiente, ¿cuánto tiene? Ocho. Ocho ¿No? pétalos. Ocho. Perfecto. Miren, esta sucesión que nosotros estamos viendo es la de Fibonacci. La última, miren aquí que tenemos prácticamente corresponde a 13, ¿sí? ¿Y por qué no habrá unas que tengan 10, unas que tengan 9? Porque no cumplen con esa serie de Fibonacci. ¿Y cuál es la serie de Fibonacci? Yo me puedo dar cuenta aquí, mire, siempre se le va a sumar al anterior, mire. Si yo tengo uno más uno, ¿cuánto me da? Dos, Dos. ¿cierto?
Ya. Si es que yo tengo este 2 de 2 pétalos, le sumo al del anterior. ¿Cuánto tenía el anterior? Sería 2 más, 1. más 1. Es No, 3. 1. Y al nuevo resultado yo le sumo el número de pétalos anteriores. Si tengo este de 3, le sumo el anterior. ¿Cuánto será el anterior? De 2, ¿no es cierto? ¿Cuánto me da? Son 5. 5. 5, mira. Y si a este de aquí le sumo el anterior, El 3, 8. 8, mira. 8. Y si al 8 le sumo el anterior, Los 13. 3. Si al 13 le sumo el anterior, que es 8, 21. 21. 21. Esa es la famosa serie de Fibonacci. Las progresiones aritméticas, ¿sí? Estas progresiones aritméticas están relacionadas, bueno, donde tal que cada uno es igual de los términos que vamos a encontrar al anterior, aumentado una cantidad fija de, llamada diferencia de la progresión. Vamos a tener dos casos. Si esta diferencia es positiva o mayor que 0, como ven aquí, dice esto es mayor que 0. En otras palabras, dice que la diferencia va a ser positiva. La progresión va a ser creciente. Esto quiere decir que va a ir aumentando. ¿Ya? Y si la diferencia es negativa, va a ser decreciente. Como aquí les voy a dar un ejemplo, van a ver que las sucesiones son muy sencillas. Y les voy a poner aquí un ejemplo de cada una. Yo tengo la siguiente sucesión, mira. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Recuerden que yo aquí utilizaba mi notación. Este viene a ser mi primer término, así que su notación es A sub 1. El segundo término, A sub 2, A sub 3, y así voy poniéndole cada A sub a las cantidades que yo tengo aquí. Que lo único que me está denotando es su posición en la sucesión. Sí, este está en el puesto número 6. Sí, este es el término número 6, que corresponde a 12. En esta sucesión, ¿quién me dice qué está pasando de izquierda a derecha? ¿Cuánto se está sumando? 2, Dos en dos. De 2 en 2, listen. De 2 en 2, perfecto. De 2 en 2. ¿Ya? Y esto que se está sumando es lo que nos acababa de decir, conocido como la diferencia, que se representa con la D. La D ha sido igual a, Diferencia. sí, la diferencia. Si, es Dos en la si yo diferencia. quiero saber el, en escala 2. sí, si yo quiero saber el próximo valor que va a salir, ¿cuál será el próximo valor? ¿Quién me dice? 14. 14. Lo único que yo estoy haciendo es sumar mi diferencia. ¿Sí? ¿Ya? Esto de esta manera, ¿cuándo es creciente? ¿Por qué es creciente? Porque los valores, miren, van aumentando. ¿Sí? Aumentándolos. Así como tengo de esa misma manera, yo puedo tener cuando es decreciente. Y en ese caso va a pasar lo siguiente, por ejemplo. Tengo 95, 90, 85, 80, 75. ¿Qué está pasando? ¿Quién me dice? Está bajando los valores. Disminuyendo. Eso. Resta 5. Como va disminuyendo, yo estoy restando cada vez 5. Resto 5, resto 5 y voy restando 5. ¿Cuánto ha valido la diferencia aquí? 5. Menos 5. Menos 5, ¿no? Hay que tener cuidado, el signo sí se toma en cuenta. ¿Ya? Recuerden, en las sucesiones o progresiones aritméticas se va a sumar o se va a restar un valor fijo, llamado diferencia. Está trabajando con lo siguiente. Si ustedes se dan cuenta, este A sub n va a ser el término que yo quiera buscar. El término a buscar. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo encontrar el AN en vez de AN, digo A100. Quiero saber el término número 100, ¿sí? Este es para encontrar un término general. A sub 1. ¿Qué significaba este de aquí? Es el primer término. ¿Ya? El primer término. N significa la posición que yo estoy buscando. La posición del término, ¿sí? En este caso, si yo busco el 100, ¿cuánto va a valer aquí? Sería el término 100. Y la D, ¿qué significaba?
La diferencia. diferencia, ¿ya? Y vamos a ver que esto no es difícil. Por ejemplo, aquí la siguiente sucesión. 5, vamos a poner 5, 9, 13, 17, 21, ¿ya? Y recuerden, si ustedes quieren al primer término de una le ponen A sub 1, ¿sí? Para identificar que este es mi primer término. Ahora muy bien, aquí yo voy a sacar los datos, porque esos datos a mí me van a servir en la fórmula. ¿Cuánto vale A sub 1? 5. 5. Perfecto. ¿Cuánto vale la diferencia? 4. 4, ¿cierto? Se está sumando 4. Entonces vale 4. Y digamos que yo en este caso les voy a pedir hallar. Vamos a hallar el término A sub 11. Yo quiero saber cuánto vale el término número 11. ¿Qué hago? Aplico la fórmula. ¿Cómo me dice mi fórmula? Que el A sub n que yo busque va a ser igual al primer término sumado a n menos 1, que es la posición, y esto multiplicado por la diferencia. Y aquí procedo a intercambiar. En vez de poner A sub n, ¿qué pondré? A su 11. A sub 11, que es el que estoy buscando. Perfecto. El primer término, en vez de poner primer término, ¿cuál es el valor del primer término? El 5. 5. Perfecto, más. Y aquí en vez de n, ¿qué valor debería poner? 11. 11, porque 11. es el que estoy buscando, ¿no? Muy bien. 11 menos 1. Y esto multiplicado Menos por la 1. diferencia. Por 4. 4. Perfecto, entonces el término que está en la posición 11 va a ser igual a 5 más 11 menos 1, 10. 10. Por 4. Pues el término A sub 11 sería 5 más 10 por 4. 20. Ay, 40. 40. Y finalmente el A sub 11, ¿cuánto será? 45. 45. 45, ¿no es cierto? Y ya, eso es todo. Ya, en el deber sí tienen un ejercicio así, ¿no? ¿Estamos claros esta partecita? Sí, licenciado, por mi parte. Sí, licenciado. Sí, sí. Ya. Licenciado, eso nunca va a llevar una división, ¿no? No, nunca, nunca. La progresión geométrica, ahí sí, vamos a ver, eso es en la siguiente clase, pero aquí no. Aquí solo se suma o se resta. ¿Ya? Ahora muy bien. Cuando nosotros vemos también la progresión, tenemos que ver la sumatoria de los términos. La sumatoria es muy fácil, ¿sí? Obviamente la sumatoria, bueno, aquí tenemos una fórmula, igual que en el otro. Por ejemplo, si yo les digo que me encuentren la sumatoria de la siguiente sucesión, por ejemplo. Ya vamos a hacer un ejemplo con este caso de aquí, ¿ya? Y les pongo la siguiente sucesión. 2, 5, 8, 11. Pongamos un término más, ¿ya? 14. ¿Cuántos términos tengo? 2, 4, 5. 5. 5. Tengo mi primer término y este sería mi último término, que en este caso le vamos a representar con A sub n. Es el último de la sucesión, ¿no? Es el último. ¿Sí? El A sub 5 o el A sub n es el último. Si yo les digo que me encuentren la sumatoria de todos estos, ¿cuánto será? Si yo sumo todos los números, quiero sumar los 5, ¿cuánto me sale sumando los 5? Sumen, por favor. 40. Ya. 2 más 5 son 7. 7 40. son 15. 40. Ya, 40 me dice. ¿Ya? 50. ¿Qué será? 40, 50, ¿cuánto mismo? 40. 40. 40. 40. ¿Ya? Ahora, muy bien. Esto de aquí yo puedo encontrar utilizando esta sumatoria, miren. ¿Sí? Utilizando esto de aquí. Recordando que este es mi A sub 5. ¿Ya? Y vamos a reemplazar, miren. Yo tengo la fórmula lo siguiente. Sn es igual
a mi primer término sumado el último término por 2 y por n. Que n va a ser el número de términos que yo tengo. ¿Sí? En este caso vamos a reemplazar y vamos a ver que me va a quedar exactamente lo mismo. ¿Ya? Vamos a ver. ¿Cuánto es en este caso de aquí? ¿Cuánto Dos. nos queda aquí? El primer término, ¿cuánto vale el primer término? 2, 2, muy bien. Más, el último término, ¿cuál era? 14, 14. 14. Todo esto dividido para 2 y multiplicado para el número de términos. ¿Cuántos términos tengo? 5. 5, ¿no? Recuerden que son 5 que nos dieron. Vamos a ver cuánto nos queda. Nos quedaría aquí 16 dividido para 2 por 5. ¿Sí o no? sería 8 por 5, 40, se multiplica 40. y sale 40. 16 entre 2 son 8 y 8 por 5, ¿cuánto nos dio? 40. 40. Entonces, ¿esta fórmula para qué me sirve a mí? Para yo no sumar la misma situación. En este caso yo les hice sumar de manera manual 5 términos. Pero ¿qué pasa si yo les pido que sumemos unos 50 términos? ¿Será que yo voy a sumar de uno en uno? No, está muy No, no es cierto. ¿Qué aplico directamente? La fórmula. la fórmula. ¿Qué debo identificar? No se olviden, ¿no? No se olviden que esto es lo que ya estamos viendo nosotros. Lo que les puse aquí. A sub 1, ¿qué significaba? El primer término. El primer Perfecto. término. Primer término. El A sub n, ¿qué significa? El Último. último término. Y este n, ¿qué significaba? La cantidad de veces. Número o cantidad de términos, ¿no? Eso, cantidad de términos. De términos. Y eso es todo, miren. ¿Ya? ¿Les parece si quieren hacer un último ejemplo de estos? Sí. Sí, porfis. Vamos, Sí, a por hacer, favor. vamos a hacer otro más. ¿Ya? ¿Cómo, Como les dije, licenciado, ¿cómo se llama esa operación? sumatoria. El otro era creciente y decreciente, este es sumatoria. Sí, ahorita estamos viendo la sumatoria de los números. Sí, esto es sumatorio. Es tomar la sucesión y sumar todos, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver aquí otro ejemplo, ¿ya? Digamos que yo tengo la siguiente progresión, ¿ya? Empieza por el 10, miren. Luego va por el 16, luego va al 22, luego va al 28, luego va al 34, ¿ya? Y aquí vamos, digamos que tengo, ya. Denme un ratito, vamos a ver, aquí tenemos 40, tenemos 46, 52. Miren, yo les pido la sumatoria de todos esos números. Obviamente que se puede o sumar, ¿no? Pero eso no es lo que estamos pidiendo. En este caso yo necesito, ¿qué? Aplicar mi fórmula. ¿Sí? ¿Cuántos términos les he dado? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, ¿no es cierto? Y recuerden la fórmula, que es la sumatoria va a ser igual a ¿qué? A sumar mi primer término con mi último término, esto dividido para 2 y multiplicado por n. Y reemplazo. Mi primer término, ¿cuánto vale? 10. 10. Mi último término, 52. 62. ¿Multiplicado por cuánto? ¿Cuántos términos? 8. Por 8. 8. Perfecto. ¿Ya? ¿Y aquí cuánto me quedará? 62. 72 entre 2 multiplicado por 8. Multiplicado por 8. ¿Cuánto me da 62 dividido para 2? A 31. Y 31 multiplicado por 8, ¿cuánto me dará? 248. 248. ¿Sí ven? Entonces, así se aplica esa formulita.